Listo chicos, buenas tardes, buenos días, creo que todas son buenas tardes. Buenas tardes chicos. Como ustedes saben, hemos estado, o bueno, en la clase pasada abordamos por primera vez este tema de la geopolítica. Eh, Habíamos dicho cuáles eran sus inicios, cuál era la definición de geopolítica que estábamos trabajando, hicimos la división entre geo y política y analizamos toda la importancia que tenía este ejercicio en la forma como entendemos la construcción de una nación, la importancia de su territorio. Esto lo hemos relacionado en algún momento con la importancia del territorio en la construcción del Estado, de las cosas que son un poco la historia, tradiciones, cultura, esto que vimos el periodo pasado. Entonces, bueno, y lo ligamos un poco con dos cosas, que fue el poder gubernamental, muy relacionado con lo que acabo de decir, y con la geopolítica, también muy relacionado con lo que acabo de decir. Para la clase de hoy vamos a tener, espero una clase un poco corta, o sea que no se me salen todo el tiempo la clase en esto, pero va a ser una clase bastante sustanciosa porque vamos a empezar a trabajar o a analizar qué es lo que pasa con este concepto de geopolítica y a qué nos lleva a lo largo de su historia. Eh, antes de llegar a la geopolítica que trabajamos hoy en día, tenemos que entender lo siguiente, ¿sí? Este concepto de geopolítica, digámoslo de esta manera, tiene dos grandes formas de ser entendido, ¿sí? O, bueno, podríamos llamarlo tres, pero vamos a ver si con estas dos es suficiente para abarcar toda la magnitud del tema. La primera parte de la geopolítica habla de una comprensión eh, política, digamos, de la geografía. ¿Sí? Esta comprensión política de la geografía es más propia de los años 1900 para atrás, ¿sí? O sea, desde 1890, los años 1900, incluso 1920, esta es la forma como se va a entender la geopolítica, una política en la geografía. En ese sentido, ¿qué quiere decir? Quiere decir la relación geográfica y política que se da en una nación, ¿sí? Entonces, cómo los diferentes ecosistemas, los diferentes accidentes geográficos, recursos hídricos, minerales, en fin, un montón de cosas construyen la política de una nación. Esto, esto es algo muy sencillo, comillas, comillas, más que un nuevo campo de estudios, se convierte en un nuevo enfoque para entender la política, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ver esto? Esto se ve, por ejemplo, en las normas espero que se me olvide en este momento, en las normas o políticas de las reservas naturales, ¿sí? Entonces, las reservas naturales, por ejemplo, de un país, pues, digamos como que son una forma de aplicar un ejercicio político sobre la geografía, ¿sí? Y esto se da con cualquier recurso natural, o incluso cosas que son un poco cotidianas para nosotros, como el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Esto es un ejercicio o lo podemos analizar desde esta política geográfica, en donde nosotros entendemos que sea un ejercicio de gobierno sobre un territorio, ¿sí? Esa es la forma, la primera forma de entender esta política geográfica.
Sin embargo, hay algo que va a suceder y es a donde va esta flecha, lo voy a dejar acá, pero es el subtítulo de esta clase y es algo que sucede en Alemania entre 1938 y 1945, ¿sí? Un poquito antes del 38 lo fechamos acá porque sí, porque digamos acá se comienzan a ver fuertemente, pero esto digamos comienza a tener sus primeras ideas más o menos en 1925 con un libro que se llama Mein Kampf o Mi guerra, mi lucha de Adolf Hitler, ¿sí? Acá se comienzan a votar estas primeras ideas. Pero en Alemania, entre 1938 y 1945, va a surgir una idea de geopolítica que va a ser, digámoslo, vamos a ponerlo acá, geopolítica, ¿sí? Esta es la forma de llamar la geopolítica en Alemania. Esta es la traducción alemana y se ha usado para entender entonces esta gran diferencia entre la política geográfica, entre la geopolítica o la geopolítica con K y finalmente un tercer elemento de la geopolítica que es de una u otra manera la forma como lo estamos entendiendo hoy en día, que es la geopolítica, ¿sí? Completa, sin K, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan que estos son momentos de una misma rama de la política, que es la geopolítica, de los estudios, de unos estudios que se llaman filosofía política. Es una rama de esto, pero como ramas, pues van a mostrar elementos muy diferentes en su construcción, ¿sí? De esta política geográfica nosotros habíamos nombrado un autor la clase pasada, que realmente no tengo presente el nombre en este momento, pero sobre esta geopolítica con calle, esta geopolítica, nosotros podemos encontrar dos autores, o un autor en cada una de ellas. El autor principal en la geopolítica va a ser un man alemán que se llamó Haushofer. Karl Haushofer. Este va a ser uno de los principales autores que van a trabajar la geopolítica en Alemania, que es el autor en donde nos vamos a centrar, y la estructura de geopolítica que nos vamos a centrar ahorita, y un autor que se llama Hafford, sí, Mackinder, esa de mí me quedó raro. Tenganlo porque ahora no me quiere funcionar. Ya. Hafford, Mackinder, que va a ser el que se va a encargar de esta geopolítica ya un poco más posguerra, si se quiere, ¿sí? A Mackinder se le va a conocer como el padre de la geopolítica moderna, ¿sí? O la geopolítica moderna. Entonces hay que entender estas tres divisiones. Entonces vamos a empezar con entender, iba a lanzarme contra Karl Haushofer de una vez, pero vamos a entender cómo se da este proceso de geopolítica, porque nosotros la clase pasada habíamos dicho que tenía una relación muy importante con el territorio, pero hay algo detrás, hay una construcción en Europa que hace que se dé el paso entre política geográfica y esta geopolítica. ¿Qué va a hacer eso?
¿qué elemento va a ser el que va a estar aquí entre estos dos? Pues esto va a ser un proceso político, social, económico que se va a desarrollar durante aproximadamente unos 50-80 años. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicarnos, por poner una fecha fundamental, en 1850. ¿Sí? O vamos a ponerlo entre 1800 y 1850. ¿Sí? Entre 1800 y 1850, un poquito antes, un poquito después, pero como para tenerlo en un punto determinado, van a suceder dos grandes cosas en Europa. Primero va a ser la revolución industrial y segundo va a ser la revolución francesa. ¿Sí? Más allá de lo que va a significar esta revolución industrial, la revolución francesa, en aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, nos interesa ahorita en este preciso momento rescatar algo que va a ser muy importante en esto y va a ser algo que es común en los dos, y es una cultura europea. Es decir, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, a la vez que construyen una forma de ser económica, política, social, también construyen una cultura europea, una forma de ser Europa. ¿Sí? Esta cultura europea va a tener grandes elementos de base que les van a ser parte de ambas ideas. Entonces, voy a poner aquí tres que son tal vez los más principales, o que no tal vez, son los más importantes de la Revolución Francesa, que van a ser la idea de igualdad, libertad y fraternidad. ¿Sí? Estas ideas construían una forma de ser cultura en general. Digamos como que entendamos estas tres ideas como grandes ejes para esta cultura europea que estamos explicando. ¿Sí? Entendamos que en esta igualdad y libertad hay un elemento de justicia, en esta libertad y fraternidad hay un elemento de alianza o común acuerdo entre las diferentes naciones, porque si asumimos que todos somos iguales, todos formamos una alianza en estos elementos. Bueno, en todo esto hay un elemento de que no hay un gobernante, ya sea un gobernante político, un gobernante religioso. También esto de la mano, esta revolución francesa también impulsada por lo que fue el periodo de las luces de la ilustración en Europa, nos muestra entonces que el hombre se convierte en el centro de la forma de entender el mundo. ¿Sí? Entendamos estos tres elementos solamente porque son los ejes de la Revolución Francesa, entendámoslos como ejes centrales de toda la cultura europea que se va a comenzar a construir desde aproximadamente 1800-1850. ¿Sí? De la mano con esto van a suceder un número de cosas que van a ser importantes, por ejemplo, en la construcción de en lo sucedido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, más bien vamos a sacarlo de acá de la cultura europea, de toda esta construcción de una cultura europea, relacionándolo con todos estos, van a salir, por ejemplo, dos elementos muy importantes que van a ser el triple entente y la triple alianza. ¿Sí? El triple entente y la triple alianza, el triple entendimiento y la triple alianza van a ser las dos alianzas eje principales en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, perdón. Gracias a estas es que se va a dar
la Primera Guerra Mundial. Posiblemente si estas alianzas no existieran, la Primera Guerra Mundial hubiera terminado con una guerra entre Serbia y Bosnia, perdón, entre Austro-Hungría y Serbia, ¿sí? Por Bosnia estaba ahí metido sin querer. Pero entre Austro-Hungría y Serbia, si no existieran estos tripletente, porque gracias a la alianza entonces se metió Rusia, y gracias a que se metió Rusia se metió Alemania, y Alemania estuvo asustado, entonces atacó a Francia, y Francia se metió y le declaró la guerra a Alemania, y Alemania después dijo, no, si se vienen unos, se vienen todos, entonces le declaró la guerra a tal otro, y después se metió por ahí, no me acuerdo si fue Italia o si fue, creo que fue Italia, se mete Italia y después llega Gran Bretaña, o sea, por estas alianzas es que se desencadena una guerra, pues una de las guerras más horribles que ha vivido la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estas alianzas van a ser muy importantes y van a construir una forma de ser cultura europea. ¿Qué pasa? Que esto se va a mantener de esta manera entre 1800 y 1850. Sin embargo, aproximadamente, digámoslo, 1870 a 1920, otros 50 años, son lo que les digo, estoy poniendo fechas más o menos para ubicarnos. Esto no es que suceda en momentos específicos de la historia, sino que van pasando años. Entonces, entre 1870 y 1920 vamos a tener unos grandes sucesos a nivel del mundo en general, principalmente en Europa y en Asia. ¿Sí? En este momento nos van a importar Europa y Asia. En Asia va a surgir algo muy importante, y es que se van a fomentar o fortalecer nacionalismos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido estos nacionalismos? No lo vamos a entender en el sentido nazi del término de que solamente China PT, no, sino que va a ser muchísimo un poco más de identidad nacional de mi país importa. Acá me permito citar una película que espero que hayan visto, me gusta mucho, que se llama El último Samurai. ¿Sí? El último Samurai con Tom Cruise como protagonista. Entonces, si ustedes han visto la película del último Samurai, esto es en el 2003, la película del último Samurai está ambientada precisamente en 1870, más o menos, ¿sí? Quiero que recuerden la última escena del último Samurai, cuando está en... se me olvida el nombre del personaje, pero cuando está el norteamericano, el mayor, el samurái, enfrente del emperador, y le pide al emperador que recuerde sus tradiciones, recuerde lo que es ser parte de esta cultura japonesa y de todo este constructo social histórico que pues ya está. ¿Por qué? Porque entonces el emperador japonés está, digamos que, agarrado del cuello a verse obligado a firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo que le significa de una u otra manera una occidentalización de su cultura, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, el argumento el hilo histórico de la película va a ese lado de que Japón recupere su idea de que soy Japón, ¿sí? De que soy Asia. Entonces Asia completa va a tener esta idea, Asia completa va a tener esta idea de que yo soy China, yo soy India, yo soy Kazajistán, yo soy Hungría, yo soy un mundo, no, Hungría no, estaba pensando en la parte que está entre China y Rusia, pero se me olvida, se me está por el nombre. Yo soy un mundo de naciones que somos, ¿sí? Entonces aquí esta identidad nacional comienza a crecer. Y por si no fuera poco, en la parte de Europa,
la identidad europea va a comenzar a caer, ¿sí? La identidad europea va a comenzar a caer, no como nacional de Europa, sino como conjunto europeo completo. Entonces, acá en este momento, esta cultura europea, de la mano con toda su idea de igualdad, libertad y fraternidad, haya convertido a Europa en una cuestión, en un elemento que podría ser llamado como un... perdón. Entonces, Europa iba a ser como un juez de la mayoría de las situaciones bélicas en el mundo, ¿sí? De las situaciones que tenían que ver con litigios territoriales, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir? Que Europa, las potencias europeas, que por ejemplo en este caso iban a ser Gran Bretaña, un poco Alemania, estaba metido ahí cierta parte de Rusia, porque Rusia también es europea, aunque sea euroasiática. Todas estas naciones de una u otra manera iban a construir una creciente y siempre fuerte tensión entre los diferentes poderes, ¿sí? Entre yo tengo el poder de un lado, yo tengo el poder del otro, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, esta construcción, equilibrio de poderes que se forma en la cultura europea va a servir para que la mayoría de los conflictos armados se mantengan suaves, ¿sí? Pero acá entre 1870 y 1920, esta identidad europea, esta forma de ser europeo va a comenzar a decaer cada vez más, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué comienza a decaer? Por una gran cantidad de cosas. Entre ellas, por ejemplo, la idea de comercio, ¿sí? La idea de comercio va a estar muy metida acá porque el comercio es la forma como yo entro culturalmente a otro país y la forma como yo me presento y expando, no esta vez territorialmente, sino económicamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre 1870 y 1920, lo habíamos visto, Gran Bretaña va a comenzar a expandir su territorio a diferentes lugares, a Asia, incluso llegan hasta bien abajo, hasta Oceanía, ya lo había dicho. Entonces, todo este tipo de cosas van a comenzar a construir una tensión muy grande que, bueno, acá me sobra un año, que van a explotar finalmente en 1919 con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, esta Primera Guerra va a ser el fin de esta forma de entender la geopolítica, ¿sí? Entonces vamos a dejar de entender la geopolítica de una manera como que, sí, simplemente yo llego a un lugar, entiendo el lugar, su política geográfica, y yo me comporto políticamente como es en su zona, y vamos a pasar a entender a la política, a la geopolítica de otra manera. ¿Por qué? Porque con el rompimiento de la Primera Guerra, si ustedes se acuerdan, con la Primera Guerra desaparece Rusia, bueno, bueno, sí, Rusia como imperio, desaparece Alemania como imperio, y desaparece Turquía como imperio, ¿sí? Desaparecen estos tres imperios, pues entonces el mundo como que va a coger y va a decir, ok, entonces aquí ¿qué perdimos? Perdimos a Rusia, que era una de nuestras grandes potencias, Alemania, que era una de nuestras grandes potencias, y Turquía, que no era una potencia, pero, o sea, no como tal, pero era un punto de comunicación esencial entre Europa y Asia. Entonces el mundo como que, bueno, explotó y vamos a tener un problema acá social, económico, político, de todos los tipos, en donde, ¿qué pasó? Nadie va a saber qué pasó. Entonces esta Primera Guerra se va a convertir en el posibilitante de que surjan unas cosas que van a ser, pongámosle en siglas, un nuevo orden mundial, ¿sí? No. ¿Sí?
Un nuevo orden mundial que vamos a tener aquí como cabeza a los Estados Unidos de América, ¿sí? Entonces, este nuevo orden mundial de la Primera Guerra va a tener a los Estados Unidos de América, pero esta nueva normalidad, si se quiere, solamente va a durar los primeros 10 años, ¿sí? Esto va a durar más o menos, este non va a durar más o menos hasta 1929 a 1929-1930 con la gran crisis del 29. La gran crisis económica, Estados Unidos era su primera vez eh, siendo el jefe del mundo y por lo tanto hizo mal sus inversiones, se cayó la bolsa en Estados Unidos y eso significó un impacto a nivel global en muchos sentidos, ¿sí? O sea, destrozó Europa, América lo sentimos en alguna medida, Asia lo sintió en alguna medida, Japón casi que ni lo sintió, comillas, comillas, porque pues también tuvo ahí algunos problemas, pero a nivel global se supo que Estados Unidos, ¿sí? O sea, acá hubo una situación muy fuerte y por lo tanto vamos a encontrarnos con un periodo de convulsiones sociales, políticas, económicas que acaba de empezar en 1930. Pasamos de 10 años entre el fin de la Primera Guerra, que es 5 años, que es en 1922, si mi memoria no me falla, hasta 1929, 7 años en los que las cosas estuvieron tranquilas. Estados Unidos no se dio mañas de controlar el mundo, de ser el nuevo jefe del mundo y por lo tanto vamos a caer acá en la geopolítica, ¿sí? Entonces, si decimos que esto termina en el 30, o bueno, inicia en el 30, quiere decir que tenemos 8 años, por eso lo pongo un poquito antes, 8 años entre que Alemania ya va a tomar la cara de la geopolítica y va a empezar a trabajarlo como una política de Estado. Y esto va a ser bastante curioso, porque entonces Alemania para 1938, de la mano de Karl Haushofer y muy de cerca con Hitler, obviamente Hitler siempre está metido en este coso, van a inventarse una cosa que se va a llamar el espacio vital. ¿Sí? El espacio vital, y esto se llama, voy a poner en alemán, pero dejémoslas, espacio vital. Okay. Y este espacio vital, ¿qué carajos quiere decir? ¿Por qué va a ser tan importante en la forma como nosotros entendemos la geopolítica? Recuerden que todo este recorrido pseudohistórico está porque ¿cómo pasamos de esto a esto? ¿Sí? Entonces, este espacio vital lo que nos va a decir a nosotros es, oigan, tengan en cuenta una cosa, tengan en cuenta que la grandeza de un estado se da por la grandeza de su territorio. ¿Sí? Y lo pongo en puntos suspensivos para que parezca que estoy así filosofando, súper pensando. Pero entonces lo que va a decir Karl Haushofer, lo que va a decir es, bien, la grandeza de un territorio está mediada por la grandeza de su territorio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que nos pasaba a nosotros, bueno, yo iba a decir cuando tenía esa edad, pero lo que nos pasaba a nosotros incluso cuando estábamos más chiquitos y ustedes veían un mapa de los países y ustedes decían los países más grandes son los más poderosos, ¿sí? Precisamente eso es lo que va a suceder. Va a suceder que en la mente de todos la grandeza del Estado va a estar dada por la grandeza de su territorio y no de todos, o sea, de todo el planeta, sino esto va a servir para justificar el nazismo, ¿sí? El nazismo no como ideología, o sea, esta vaina no, sino el nazismo como política. ¿Sí? Entonces, acá es que el nazismo va a tener su asidero político, su forma de hacer las cosas, su idea de invadir espacios, de por qué invadir, para qué carajos invadir. En serio, eso es una pregunta muy importante y es por qué las naciones tienen tanta gana
de invadir otros territorios, o sea, ¿por qué no se pueden quedar tan quieticos y bonitos como son? Esto ha sido una pregunta que han intentado responder muchos filósofos, sociólogos, historiadores a lo largo de la historia, y a nosotros en este momento de la historia, en el momento de 1945, nos toca esta respuesta. La respuesta es que esto es un espacio vital y que entre más grande sea nuestro territorio, más grande será nuestro Estado. Ah, bueno, la pregunta es ¿y por qué? Bueno, eso es tema para otro capítulo. Eso es lo que vamos a trabajar un poquito más adelante en la próxima. ¿Por qué es importante para los nazis la existencia de un territorio? Incluso puede ser ahorita en la clase después del almuerzo, lo hablamos, lo charlamos, porque es un tema muy rápido, muy divertido de trabajar. Y ya, eso es todo. Yo quería que no saliera tan rápido, pero no. Bien, chicos, y los dejo con eso por hoy. Espero que todos estén muy bien, estén juiciosos. Y entonces nos vemos ahorita en la clase después del almuerzo. Recuerden, nos vemos por Zoom.